Jorge Negrete no perdió la vida a causa de una enfermedad hepática. Lo que realmente lo mató fue un amor del que jamás logró desprenderse. Eso fue lo que confesó su amigo más cercano justo antes de partir de este mundo. Y lo que aquel hombre reveló transforma por completo todo lo que se creía saber sobre el charro cantor. Su nombre completo era Jorge Alberto Negrete Moreno. Era el hombre más querido de México, el galán que hacía suspirar a todas las mujeres del país, la voz más imponente que el cine mexicano haya producido jamás. Y lo que el destino le deparó fue una crueldad que esta nación nunca logró comprender del todo. Esta es la historia que su propia familia trató de sepultar durante 7 décadas. Una historia que contiene amor, traición, enfermedad y muerte. Una historia que arranca con un joven militar que soñaba con cantar ópera y que concluye con un féretro envuelto en la bandera de México. Hoy vas a conocer 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Jorge Negrete. La primera tiene que ver con la confesión del fotógrafo Raúl Corrales, amigo íntimo del charro cantor, quien justo antes de morir reveló cuál fue la verdadera razón de su muerte. Y no fue la enfermedad que todos conocen. La segunda es la historia de aquella noche en que un actor joven y atractivo estuvo a punto de ser descubierto por Jorge mientras se encontraba con su mujer en el piso de arriba de su propia casa, mientras él, sin sospecharlo, le cantaba una serenata a Gloria Marín con mariachi en la calle. La tercera es lo que María Félix hizo durante el funeral, algo que ningún periódico se animó a publicar en su totalidad. Detuvo el carro fúnebre en plena vía pública. Miró a un hombre a los ojos y le exigió a gritos que se bajara. Y la cuarta es la verdad sobre su matrimonio con María Félix, la mujer a quien él había odiado durante 10 años de su vida, junto con el misterio del collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos que nunca terminó de pagar. Te avisaré en el momento exacto en que lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te perderás la parte que más han intentado borrar de la historia del charro cantor. Hay un nombre que necesito que tengas presente desde este momento. Gloria Marín. Vamos a regresar a ese nombre una y otra vez a lo largo de esta historia, porque Gloria fue el amor más profundo que Jorge Negrete conoció, pero también fue su ruina. Fue la mujer que lo enamoró, que lo traicionó, y que según su mejor amigo, terminó acabando con él. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Pero antes de hablar de Gloria, necesitas entender quién era Jorge Negrete en realidad. Porque el hombre que conoces no es el hombre que existió de verdad. Todo empezó con un niño que no quería ser charro. Jorge vino al mundo el 30 de noviembre de 1911 en la ciudad de Guanajuato. Nació en el seno de una familia con una tradición muy particular, una tradición que marcaría su destino de maneras que nadie pudo prever. Era una familia de militares. Su padre, David Negrete Fernández, tenía el rango de teniente coronel del ejército mexicano. Era un hombre de disciplina inquebrantable, convencido de que el honor se ganaba en el campo de batalla y no sobre los escenarios. Un hombre que tenía planes muy definidos para el futuro de su hijo. Su madre, Emilia Moreno Anaya, era una mujer devota y llena de amor, que soñaba en silencio con ver a su hijo triunfar, que lo apoyaba sin hacer ruido y que rezaba por él cada noche. Jorge fue uno de 5 hermanos. Creció rodeado de uniformes, marchas militares y conversaciones sobre estrategia y disciplina. La carrera castrense era el destino natural de cualquier varón en esa familia. Sin embargo, desde muy pequeño Jorge exhibía algo que nadie esperaba. Tenía una voz extraordinaria. No una voz cualquiera, no la típica voz agradable de un niño de coro.
Era una voz que hacía voltear a la gente en plena calle. Una voz que sus maestros describían como un instrumento perfecto, como si hubiera sido diseñada por Dios mismo para los grandes teatros de ópera de Europa. Cuando Jorge cantaba en la iglesia, toda la congregación callaba. Cuando cantaba en las reuniones familiares, los adultos abandonaban sus conversaciones para escucharlo. Cuando practicaba solo en su cuarto, su madre se quedaba parada en el pasillo y lloraba de pura emoción. Esa voz era un regalo extraordinario, pero también sería una maldición, porque su padre tenía planes completamente distintos para él. El charro cantor siempre cantaba. Esa frase lo definiría durante toda su vida. Sería su bendición y también su condena. Cantaba de niño en la iglesia, cantaba de adolescente en las fiestas, cantaba cuando nadie lo escuchaba, cantaba cuando todos lo miraban, y siguió cantando cuando su padre lo obligó a ingresar al heroico colegio militar. Porque sí, el galán más célebre del cine mexicano fue militar antes que artista. Detente un momento a pensar en eso. El hombre al que todos conocemos con sombrero de charro, pistola al cinto y serenata en los labios, fue en realidad un cadete del ejército mexicano. Un hombre entrenado para la guerra, alguien que aprendió a disparar antes que a actuar. Jorge se graduó como teniente de caballería y administración del ejército mexicano, y no fue un estudiante del montón. Obtuvo las calificaciones más altas de toda su generación. Era brillante, disciplinado, perfeccionista hasta el extremo. Y había algo más que muy poca gente conoce. Jorge Negrete hablaba 6 idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, sueco y los fundamentos básicos del náhuatl. Estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt, una de las instituciones más prestigiosas de México. Ahí adquirió no solo dominio de idiomas, sino cultura, historia y filosofía. Se convirtió en un hombre verdaderamente culto, un intelectual, un políglota. Ese hombre al que el imaginario colectivo asocia con canciones rancheras y películas de charros, era, en realidad, uno de los mexicanos más instruidos de su época. Pero el charro cantor siempre cantaba. Y un día, Jorge tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Abandonó el ejército. Dejó atrás los uniformes, las marchas, la carrera militar que su padre había soñado para él. Dejó atrás la seguridad, el prestigio, el camino ya trazado, y se lanzó hacia lo desconocido. Pero no para cantar rancheras, sino para cantar ópera. Jorge Negrete quería ser tenor. Quería interpretar las grandes arias de Verdi y Puccini. Quería pararse en los escenarios de la Scala de Milán y la Ópera de Viena. Quería que su voz resonara en los teatros más importantes de Europa. Ese era su sueño verdadero. Estudió bel canto con el maestro José Pierson, uno de los mejores profesores de México. Trabajó su voz durante años, la pulió, la perfeccionó, la convirtió en un instrumento de una potencia que muy pocos cantantes en la historia han alcanzado. Los expertos musicales aún debaten si Jorge Negrete era barítono o tenor. La verdad es que su rango vocal era tan excepcional que podía hacer ambas cosas. Alcanzaba las notas más altas con facilidad y las sostenía con una potencia capaz de hacer vibrar las paredes. Su voz estaba hecha para la ópera, pero el destino tenía otros planes. En 1931, mientras buscaba oportunidades en el mundo de la música clásica, Jorge comenzó a cantar en estaciones de radio como una forma de ganar dinero mientras esperaba su gran oportunidad en la ópera. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El público se volvió loco. No querían escucharlo interpretar arias italianas. No querían escucharlo cantar a Verdi. Querían escucharlo cantar rancheras, corridos, las canciones del pueblo mexicano.
el hombre que soñaba con los teatros de Europa, se convirtió, casi sin proponérselo, en el símbolo del charro mexicano. Esto, que a simple vista parece un triunfo, fue también una condena, porque Jorge Negrete cargó toda su vida con la frustración de no haber cumplido su sueño verdadero. Esa frustración se manifestaría en su carácter, en la arrogancia que muchos le atribuían, en la forma en que se relacionaba con las personas, en las decisiones que tomó en el terreno del amor. Pero lo que vendría después sería aún más oscuro. En 1937, Jorge debutó en el cine con la película La Madrina del Diablo. Su presencia en pantalla era magnética, su voz incomparable, su porte el de un galán genuino. El cine mexicano había encontrado a su nueva estrella, y esa estrella estaba a punto de encontrar el amor. En 1938, durante la filmación de La Valentina, Jorge conoció a una bailarina de origen español, una mujer joven, bella y talentosa que danzaba con una gracia que hacía imposible desviar la mirada. Su nombre era Elisa Crochet Asper, aunque el mundo la conocería como Elisa Christie. Era hija de actores. Su padre, Julio Crochet Martínez, era conocido en el medio como Julio Villarreal. Su madre, Elisa Asperó, era una actriz catalana que había encontrado reconocimiento en México. Elisa tenía 20 años cuando conoció a Jorge. Era bailarina de folclore mexicano y ballet clásico, actriz de reparto en la compañía de sus tíos, y estaba completa y perdidamente enamorada de aquel galán al que todas las mujeres del país deseaban. Jorge cayó rendido ante ella, y no era difícil entender por qué. Elisa era hermosa y talentosa. Venía de una familia de artistas que comprendía el mundo del espectáculo. Era la compañera ideal para un hombre que estaba construyendo su carrera. Se casaron en enero de 1940 en Miami, Florida. Fue una boda íntima, lejos de los reflectores de México. Después de la ceremonia, vivieron una temporada en Nueva York. Todo parecía perfecto. El charro cantor había encontrado a su compañera de vida. Tenía una carrera en ascenso, una esposa que lo amaba, todo lo que un hombre podía desear. Pero hay secretos que destruyen matrimonios, y Jorge Negrete estaba a punto de descubrir uno que lo cambiaría todo. En 1941, Jorge protagonizó la película que lo convertiría en leyenda nacional e internacional. ¡Ay, Jalisco! No te rajes. La canción del mismo nombre se transformaría en un himno. La película recorrería toda América Latina, Estados Unidos y España. Jorge Negrete dejó de ser una estrella mexicana para convertirse en un ídolo internacional. Y su coprotagonista era una actriz de 19 años que había debutado en el cine apenas 3 años atrás. Su nombre era Gloria Marín. Gloria Méndez Ramos había nacido en 1919. Inició su carrera a los 6 años en el teatro. A los 19 protagonizó su primera película importante, Los Millones de Chaflán. Y ahora, a los 22, filmaba junto al hombre más codiciado de México. Gloria tenía algo que Elisa no tenía: una presencia magnética frente a las cámaras, una química con Jorge que traspasaba la pantalla, y unos ojos que miraban al charro cantor de una manera que él no pudo ignorar. Gloria confesaría años después que Jorge, a pesar de proyectar en pantalla la imagen de un hombre seguro y apasionado, era en realidad una persona muy tímida, con cierto complejo de inferioridad, que a veces se mostraba arrogante precisamente para ocultar sus inseguridades. Pero en el set de Ay, Jalisco, no te rajes, algo cambió. Los ensayos se extendían más de lo necesario. Las miradas duraban más de lo que marcaba el protocolo profesional. Las risas eran demasiado cómplices. Y Jorge dejó de llegar temprano a casa. Dejó de llamarle a Elisa con la frecuencia de antes. Dejó de ser el marido que ella había conocido. Quizás tú también has vivido ese momento.
Ese instante en que sientes que algo se transformó en la persona que amas, que ya no te mira igual, que su mente habita otro lugar, que su corazón ya no te pertenece. Elisa Christie lo sintió, y cuando confirmó sus sospechas, su mundo se vino abajo. Su esposo estaba enamorado de Gloria Marín. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente cruel, porque Elisa no solo había descubierto una infidelidad emocional. Elisa Christie estaba embarazada. Llevaba en su vientre a la única hija que Jorge Negrete tendría en toda su vida. Y su esposo la había abandonado emocionalmente por otra mujer. Imagina ese dolor. Estar embarazada del hombre que amas, sentir cómo crece tu hijo dentro de ti, y saber al mismo tiempo que ese hombre ya no te ama, que está pensando en otra, que cuando te mira, ve el rostro de alguien más. Elisa tomó una decisión que muy pocas mujeres de 1942 hubieran tenido el valor de tomar. Le pidió el divorcio. No quería vivir al lado de un hombre que amaba a otra. No quería que su dignidad fuera pisoteada día tras día. No quería criar a su hija en un hogar donde el amor había muerto. No quería mendigar el cariño de quien ya se lo había entregado a otra persona. Se divorciaron en 1942. Diana Negrete Crochet nació poco después. La única hija biológica de Jorge Negrete llegó al mundo cuando sus padres ya estaban legalmente separados. Piensa en eso. Una niña que nace en medio de un divorcio. Una niña cuyo padre ya vive con otra mujer. Una niña que nunca conocerá lo que es tener a sus dos padres bajo el mismo techo. Jorge nunca vivió con su hija. Ese es un dato que muy pocas personas conocen. El gran ídolo de México, el hombre que cantaba canciones de amor y protagonizaba romances en la pantalla grande, nunca compartió un techo con su única hija biológica. Nunca le leyó un cuento antes de dormir en su propia casa. Nunca la vio despertar en una mañana de Navidad. Elisa Christie crió a Diana prácticamente sola, con el apoyo de sus padres. Una madre soltera en los años 40 en México. Una mujer que tuvo que reconstruir su vida entera después de ser abandonada por el hombre más famoso del país. Y a pesar de todo, Elisa nunca habló mal de Jorge en público. Nunca lo atacó en entrevistas. Nunca usó a su hija como arma contra él. Vivió 100 años y murió en mayo de 2018, 65 años después que Jorge, guardando silencio sobre su matrimonio durante todo ese tiempo. Quizás tú también has tomado decisiones que aún hoy te persiguen. Cosas que hiciste creyendo que eran correctas y que todavía te duelen cuando cierras los ojos por la noche. Jorge cargó con esa culpa el resto de su vida. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. Diana, la hija abandonada, nunca odió a su padre. En un libro sobre la vida de Jorge Negrete, Diana reveló recuerdos que contradicen completamente la imagen del hombre frío y distante que muchos intentaron construir. Cuando su madre y ella se fueron a vivir con los abuelos maternos, Jorge acudía todas las tardes a verla. Pasaba horas a su lado. La arrullaba con aquella canción cubana. Duerme, negrita, se te salen los pies de la cunita. La llenaba de regalos cuando regresaba de sus viajes. La consentía de todas las maneras posibles. Jorge abandonó a su esposa, pero nunca abandonó a su hija. Esa es una verdad que pocas veces se cuenta. Sin embargo, el daño a su matrimonio estaba hecho, y Jorge se entregó de lleno a los brazos de Gloria Marín. Lo que siguió fueron 11 años de un romance que el público mexicano adoró. 11 películas juntos, portadas en todas las revistas, serenatas bajo la luna, apariciones en eventos públicos. La pareja perfecta del cine mexicano. Cada vez que en pantalla sus miradas se cruzaban, se acercaban o unían los labios, el público entero suspiraba.
No había otra pareja que generara tanto entusiasmo en la pantalla grande. Pero detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente. Jorge y Gloria nunca se casaron. Vivían juntos, se presentaban ante la prensa como esposos, hablaban de su relación en las entrevistas, adoptaron juntos a una niña llamada Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna. Pero nunca firmaron un papel legal. Nunca fueron oficialmente marido y mujer. Y las razones de esto revelan una herida que Jorge Negrete cargó hasta la tumba. Gloria Marín tenía un problema serio con la madre de Jorge. Después de la muerte de su padre, Jorge se volvió extremadamente cercano a ella. Le dedicaba tiempo, dinero y atención. Quería que estuviera presente en sus logros, que disfrutara del éxito que él había construido. Y Gloria no toleraba compartir a su hombre con ninguna otra mujer, ni siquiera con su propia suegra. Los pleitos eran constantes, las discusiones interminables. Gloria exigía que Jorge eligiera entre ella y su madre. Jorge se negaba a abandonar a la mujer que lo había traído al mundo. Pero había algo más. Gloria era celosa hasta el extremo. Tomaba aviones a cualquier ciudad donde Jorge estuviera filmando, solo para comprobar que no andaba con otra mujer. Lo vigilaba, lo interrogaba, desconfiaba de cada actriz que trabajaba con él. Y la ironía de esta historia es devastadora, porque mientras Gloria vigilaba obsesivamente a Jorge, sospechando de cada mujer que se le acercaba, fue ella quien le fue infiel. No una vez, varias veces, prepárate. Lo que viene es la razón por la que hice este video. Primera revelación. Raúl Corrales era fotógrafo, pero no cualquier fotógrafo. Era el amigo íntimo del Charro Cantor. Compartieron viajes por todo el mundo, filmaciones, noches de bohemia y conversaciones profundas. Raúl conocía secretos de Jorge que nadie más conocía. Y antes de morir, dio una entrevista al medio Juventud Rebelde que cambió todo lo que se sabía sobre la muerte de Jorge Negrete. A Jorge no lo mató la cirrosis hepática, dijo. Hizo una pausa. Lo mató su desmedido amor por Gloria Marín. Esas fueron sus palabras exactas. Jorge Negrete no murió de enfermedad. Murió de amor. Murió porque la mujer que amó durante 11 años lo traicionó de formas que él nunca pudo superar. Murió porque cuando ella lo dejó, algo se quebró dentro de él que ningún médico pudo reparar. Murió porque su corazón dejó de funcionar mucho antes que su hígado. Ahora entiendes por qué te pedí que guardaras el nombre de Gloria Marín. Porque Gloria no solo fue el gran amor de Jorge Negrete, fue también su destrucción. Segunda revelación. Esta es quizás la más dolorosa de todas. Armando Silvestre era un actor joven y atractivo de la época de oro del cine mexicano. En 1949 trabajó con Gloria Marín en la película Rincón Brujo. La química entre ellos fue evidente desde el primer día de rodaje. Y años después, en una entrevista para el programa La historia detrás del mito, Armando confesó algo que había guardado durante décadas. Él y Gloria Marín tuvieron un amorío. Pero eso no es lo más impactante de la historia. Lo más impactante es cómo casi los descubre Jorge. Armando contó que una noche se encontraba en la casa de Jorge Negrete. Estaba arriba, en la planta alta, con Gloria. Estaban juntos. Y de pronto escucharon música en la calle. Era Jorge. Había llegado a darle serenata a su mujer. Estaba abajo, frente a la casa, con un mariachi completo, cantando canciones de amor, dedicándole versos románticos a la mujer que en ese momento estaba arriba con otro hombre. Armando tuvo que esconderse. Tuvo que quedarse en silencio absoluto mientras Jorge cantaba bajo la ventana. Tuvo que esperar horas hasta que el Charro Cantor se marchara, satisfecho de haber demostrado su amor. Y Gloria bajó a recibir las flores de su esposo,
como si nada hubiera ocurrido. Imagina ese contraste. El hombre más famoso de México, la voz más poderosa del país, cantando bajo la ventana de su amada, con un mariachi completo, con toda el alma, sin saber que otro hombre estaba en su propia casa, en su propia cama. Pero Gloria no solo lo engañó con Armando Silvestre, también lo engañó con Abel Salazar, quien había sido su prometido antes de que ella conociera a Jorge. Según los rumores de la época, Gloria nunca lo olvidó del todo, y fue precisamente Abel Salazar quien se convertiría en el detonante de la ruptura final entre Jorge y Gloria. En mayo de 1952, después de 11 años juntos, 11 películas y una hija adoptiva, Jorge Negrete y Gloria Marín anunciaron su separación. El público mexicano no podía creerlo. Ellos eran la pareja perfecta, el amor ideal, lo que todos querían ser. Jorge ofreció una declaración a la prensa que intentaba disimular su dolor detrás de palabras profesionales. Los compromisos laborales abrumadores, los cargos sindicales, los viajes constantes los habían ido alejando. Ya no compartían vida social. Habían resuelto romper su vínculo antes de perder también la amistad. Pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. Jorge estaba destrozado. Siento como si estuviera en uno de tantos viajes que he hecho sin que ella me acompañara, dijo en aquella entrevista, intentando disimular que su mundo se había fragmentado en 1000 pedazos. Mientras la vida resuelve en definitiva nuestra mutua situación, me parece que esta separación no es definitiva. Todavía tenía esperanza, todavía creía que Gloria volvería, todavía pensaba que 11 años de amor no podían terminar así. Pero Gloria nunca volvió. Y entonces sucedió lo impensable. 3 meses después de separarse de Gloria Marín, Jorge Negrete anunció que se casaba. Pero no con cualquier mujer. Se casaba con María Félix, la mujer a quien había odiado con todas sus fuerzas durante 10 años. Para entender lo que esto significa, hay que retroceder una década. En 1942, el mismo año en que Jorge se divorció de Elisa Christie, filmó una película llamada El Peñón de las Ánimas. Una historia de amor y tragedia en el México rural. Su coestrella era una actriz que apenas iniciaba su carrera, alguien que había hecho solo 2 películas antes, una novata que nadie conocía. María Félix. Jorge estaba furioso antes de que comenzara el rodaje. Él quería que Gloria Marín fuera su coprotagonista. Había insistido, había presionado. Pero los productores ya habían elegido a María Félix, y Jorge no ocultó su desprecio. Desde el primer día de filmación, la tensión en el set era insoportable. Jorge le hacía desplantes constantes a María. La ignoraba cuando ella le hablaba. Le respondía con condescendencia cuando no podía evitar el contacto. La trataba como una intrusa que no merecía estar ahí. Y entonces ocurrió el incidente que definiría su relación durante la siguiente década. Jorge, rodeado de gente del equipo de producción, soltó una frase venenosa que todos escucharon. ¿Y esta con quién se acostó para que le dieran el papel? María Félix lo escuchó. Y su respuesta quedó grabada para siempre en la historia del cine mexicano. Usted debe saber, lleva más años en el negocio. Desde ese día fueron enemigos declarados. Durante 10 años completos no se hablaron. Durante 10 años se evitaron en eventos, premieres y fiestas de la industria. Durante 10 años, cada vez que alguien mencionaba el nombre del otro, la respuesta era un silencio glacial y una mirada de desprecio. María Félix representaba todo lo que Jorge no toleraba. Una mujer que no se dejaba intimidar, que le respondía, que no bajaba la mirada ante el gran charro cantor. Y de pronto, en septiembre de 1952,
Apenas 3 meses después de que Jorge terminara con Gloria Marín, algo cambió de forma inexplicable. Se encontraron en el legendario Hotel Regis de la Ciudad de México. Nadie sabe exactamente qué pasó esa noche. Nadie sabe qué se dijeron. Nadie sabe cómo dos personas que se habían odiado durante una década decidieron de repente que querían pasar el resto de sus vidas juntas. Pero para octubre de ese mismo año ya estaban anunciando su boda. La prensa mexicana enloqueció. La llamaron la boda del siglo, y con razón. El 18 de octubre de 1952, Jorge Negrete y María Félix se casaron en la finca Catipuato, una propiedad de María ubicada en la zona de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Fue la primera boda transmitida en vivo por radio en la historia del país. México entero se paralizó para escuchar los detalles. Las estaciones de radio retransmitían cada momento. Los periódicos publicaban ediciones especiales. Era el evento del año, del siglo, dirían algunos. Más de 500 invitados llenaron la finca. La lista parecía un directorio de la cultura mexicana de la época. Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Salvador Novo, Dolores Olmedo, los hermanos Soler, Luis Aguilar, Emilio el Indio Fernández, Columba Domínguez, Miroslava Stern. Incluso Agustín Lara, el segundo esposo de María, envió un ramo de orquídeas para adornar la mesa donde los novios firmaron. El menú fue un festín de comida mexicana. Barbacoa, mole poblano, carnitas, chicharrón, quesadillas, enchiladas, tacos, aguas frescas, tequila, pulque y licores extranjeros. María lució un vestido rosa mexicano diseñado por Armando Valdés Peza. Llevaba joyas de filigrana, el cabello trenzado y en la mano un rosario de oro y perlas que había pertenecido a su madre. Jorge vistió un traje de charro en tonos marrones. El regalo de bodas que Jorge le entregó a María fue un collar de esmeraldas valuado en 300,000 pesos de la época. Una fortuna. Una demostración de amor o quizás de algo más. «Soy el hombre más dichoso del mundo», dijo Jorge a la prensa con una sonrisa que parecía genuina. «Que Dios quiera y sea para siempre», respondió María, apretando su mano frente a los fotógrafos. Diana Negrete, la hija de Jorge, que entonces tenía 10 años, estuvo presente en la boda. Ahí estaba, viendo a su padre casarse con otra mujer, conviviendo con Enrique Álvarez Félix, el hijo de María. 2 niños de familias rotas, reunidos por una boda que nadie anticipaba. Las fotografías de ese día muestran a una pareja radiante. Él con su porte charro imponente, ella con su belleza legendaria. Parecían la pareja perfecta, parecían destinados a ser felices. Pero las apariencias engañan. Muchos creían que Jorge se había casado por despecho, que no amaba de verdad a María, que solo quería demostrarle a Gloria Marín que podía seguir adelante, que podía conquistar a otra mujer, que podía ser feliz sin ella. Y hay evidencia que apoya esa teoría. Quizás tú también has sentido eso alguna vez. Cuando encuentras a alguien nuevo, pero sabes en el fondo que no es la persona correcta. Cuando te comprometes sabiendo que tu corazón todavía pertenece a otro lugar. Cuando intentas convencerte de que el amor llegará con el tiempo. Jorge Negrete se casó con María Félix apenas 14 meses antes de morir. Y esos 14 meses estuvieron marcados por la enfermedad, el trabajo agotador y una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Fue feliz Jorge Negrete en el último año de su vida? Pero lo peor aún no había comenzado. Porque mientras Jorge intentaba construir una nueva vida con María Félix, una guerra se libraba en las sombras del mundo del espectáculo mexicano. Una guerra que involucraría al comediante más querido del país, Mario Moreno, Cantinflas. Jorge Negrete no era solo actor y cantante. Era también un líder sindical comprometido con los derechos de sus compañeros.
En 1934, junto con Mario Moreno Cantinflas, Fernando Soler, María Teresa Montoya, Jorge Mondragón y otros artistas, fundó la Asociación Nacional de Actores. La ANDA era un sindicato independiente creado para defender los derechos de los actores mexicanos, garantizarles mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, protección legal y beneficios de salud. Jorge se tomó esta responsabilidad muy en serio. Fue secretario general de la ANDA durante 8 años consecutivos. Le ganó las elecciones a Cantinflas en más de una ocasión. Dedicó tiempo, energía y recursos a defender a sus compañeros. Pero esa dedicación le generó enemigos. Cantinflas desarrolló un resentimiento que fue creciendo con los años. Había perdido contra Jorge en las elecciones sindicales. Se sentía desplazado. Sentía que su trabajo como cofundador de la ANDA estaba siendo olvidado. Y en 1953 todo estalló. Una actriz llamada Leticia Palma, conocida por su papel en La palma de tu mano, enfrentaba un proceso por incumplimiento de contrato ante la ANDA. Desesperada por evitar las consecuencias, hizo algo impensable. Robó su propio expediente de las oficinas del sindicato. Y cuando la confrontaron, lanzó una acusación que paralizó a todo el gremio. Dijo que Jorge Negrete la había golpeado. Dijo que había intentado matarla arrollándola con su camioneta. Eran acusaciones gravísimas contra el secretario general del sindicato, contra el hombre más famoso de México. Nadie le creyó a Leticia Palma, excepto una persona: Cantinflas. Se convocó una asamblea extraordinaria. Sería la más larga en toda la historia de la ANDA. Jorge habló durante 3 horas defendiéndose. Cantinflas habló durante 2 horas y media apoyando a Leticia. La tensión era insoportable. Los gritos volaban de un lado al otro. Los insultos no se hicieron esperar. Dicen que Cantinflas le gritó a Jorge una sola palabra: charro. Jorge le respondió con otra: chango. Los fundadores de la ANDA, los hombres que habían construido juntos el sindicato más importante del país, se estaban insultando en público. Al final de la asamblea, Leticia Palma fue declarada culpable de difamación y expulsada permanentemente del sindicato. Pero el daño entre Jorge y Cantinflas era irreparable. Mario Moreno amenazó con abandonar la ANDA, con no volver nunca más a las asambleas. Declaró que su trabajo como fundador había sido completamente ignorado. Gracias a la intervención de Víctor Junco, otro actor respetado, Cantinflas y Jorge se dieron un abrazo frente a todos los presentes. Pero ese abrazo fue una farsa. Nunca se perdonaron. Nunca volvieron a hablarse con sinceridad. Nunca repararon la amistad que alguna vez tuvieron. Tercera revelación. Esta es la que María Félix nunca perdonó. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en un hospital de Los Ángeles, California. Se organizó un funeral masivo, el más grande que México había visto para un artista. Su cuerpo fue trasladado desde Estados Unidos en un avión del gobierno federal, por orden directa del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Lo velaron en el Palacio de Bellas Artes. Su féretro fue cubierto con la bandera nacional. 10.000 personas lo esperaron en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegó su cuerpo. Una valla humana de cientos de miles de admiradores bordeó todo el trayecto desde el Teatro de la Asociación Nacional de Actores hasta el Panteón Jardín. El país entero estaba de luto. Y en medio de ese océano de dolor, apareció Mario Moreno Cantinflas. Se subió al carro fúnebre, donde transportaban los restos de Jorge Negrete. María Félix lo vio. Y lo que hizo a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de quienes estuvieron presentes. Le pidió al chofer que detuviera el vehículo inmediatamente. El carro se detuvo en plena calle, rodeado de miles de personas.
María miró a Cantinflas directamente a los ojos y le exigió que se bajara. Había sido él uno de los peores enemigos de Jorge en la anda, una de las personas que más habían contribuido a destrozarle el hígado. Esas fueron las palabras exactas de María Félix. Cantinflas no se bajó. En lugar de eso, se cambió al asiento delantero, donde la prensa pudiera verlo mejor, y comenzó a llorar frente a las cámaras. María Félix diría años después que a Cantinflas no le correspondía el papel de amigo consternado por la muerte de Jorge, que era un hipócrita que solo quería aparecer en las fotografías de los periódicos, que su llanto era tan falso como sus palabras de pésame. Y la verdad es que Cantinflas y Jorge nunca se reconciliaron de verdad. Pero hay otra parte de esta historia que merece ser contada. Pedro Infante, el supuesto gran rival de Jorge Negrete, actuó de una manera completamente diferente. Pedro fue al hospital a visitar a Jorge cuando estaba enfermo. Le llevó un juguete para distraerlo. Le habló con cariño. Le expresó su admiración y respeto. La famosa rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete era un mito creado por la prensa para vender periódicos. En realidad, se respetaban profundamente. Ismael Rodríguez, el director de Dos tipos de cuidado, la única película que filmaron juntos, contó una anécdota reveladora. Pedro Infante le confesó que se sentía intimidado por Jorge. Fíjate, Jorge fue al colegio militar. Habla 3 idiomas. Es más alto que yo. Es mejor parecido y su voz tiene un torrente impresionante. Y yo tengo un chisguetito. Me va a desaparecer. Eso dijo Pedro Infante sobre Jorge Negrete. Pedro nunca pudo hablarle de tú. Siempre le decía don Jorge. Lo trataba con una reverencia que sorprendía a todos. No eran enemigos. Eran dos hombres que se admiraban desde lados opuestos del espectáculo. Dos tipos de cuidado fue su única película juntos. Y cuando se estrenó en 1953, fue un éxito absoluto. La química entre ellos era innegable. Las escenas musicales memorables, el duelo de voces, histórico. Pero Jorge ya estaba muy enfermo durante la filmación. Tuvo varios desmayos en el set. Su aspecto era demacrado, cansado, consumido por la enfermedad que nadie quería nombrar. Quisieron detener la filmación. Jorge se negó. El charro cantor siempre cantaba, incluso cuando su cuerpo le suplicaba que parara. Cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El matrimonio de Jorge Negrete y María Félix duró exactamente 14 meses. Se casaron siendo enemigos convertidos en amantes. Se prometieron amor eterno frente a 500 invitados. Filmaron 2 películas juntos, Reportaje y El rapto. Vivieron en la lujosa finca Catipuato. Pero la sombra de Gloria Marín nunca desapareció del corazón de Jorge. Y hay algo que muy pocas personas conocen sobre este matrimonio. Cuando Jorge murió, dejó deudas significativas. El collar de esmeraldas de 300.000 pesos que le había regalado a María en la boda nunca fue pagado en su totalidad. Jorge había dado un anticipo, pero quedaba un saldo pendiente. La familia de Jorge intentó recuperar el collar después de su muerte, argumentando que no había sido liquidado y que María debería devolverlo. María Félix se negó rotundamente. Se quedó con él como recuerdo de un matrimonio que duró apenas 14 meses. Y hay una frase de María Félix que parece revelar la verdad sobre lo que sentía por Jorge. En una entrevista, años después de su muerte, le mostraron una fotografía de ella junto a él y le preguntaron qué sentía al verla. Su respuesta fue glacial. Es el pasado. Yo con el pasado no cuento, porque es muy duro el pasado. Hay muchas cosas que vienen. Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Era un buen hombre. Era macho con palabras de amor
que es diferente. Macho con palabras de amor. No un hombre que la amara de verdad. No un compañero de vida. No el amor de su existencia. Solo un hombre que decía cosas bonitas, palabras. Nada más. Quizás tú también conoces esa sensación. Ver cómo alguien que juraba amarte habla de ti como si fueras un capítulo cerrado, como si todo lo que vivieron juntos no significara absolutamente nada. Jorge Negrete murió sin saber si María Félix lo amó de verdad. Y murió sin poder olvidar a Gloria Marín. Ahora necesito contarte cómo fueron sus últimos días. Porque lo que ocurrió en aquel hospital de Los Ángeles es una historia que México entero vivió en tiempo real, pendiente de cada noticia, rezando por un milagro que nunca llegó. Jorge Negrete padecía hepatitis C desde su juventud. En aquella época, la enfermedad era una sentencia. No había tratamiento efectivo, no había cura. La hepatitis avanzaba silenciosamente, destruyendo el hígado poco a poco, sin dar señales claras hasta que ya era demasiado tarde. Con el tiempo, la hepatitis se convirtió en cirrosis hepática. Y lo más irónico de todo es que Jorge Negrete nunca bebió alcohol. Era un hombre disciplinado, formado en el ejército, cuidadoso con su salud y su imagen. No fumaba en exceso. No tenía vicios destructivos. Y aún así, su hígado lo estaba matando. A principios de 1953, tuvo que ser hospitalizado por una crisis de salud hepática. Se recuperó lo suficiente para seguir trabajando, para seguir filmando, para seguir cantando. Pero su aspecto había cambiado. Las últimas fotografías de Jorge Negrete muestran a un hombre demacrado, agotado, con los ojos hundidos, con el rostro de alguien que sabe que el tiempo se le está acabando. En noviembre de 1953, apenas 5 días después de cumplir 42 años, Jorge viajó a Los Ángeles, California. Iba a asistir a una pelea de box del mexicano Raúl Macías. Tenía presentaciones programadas en un teatro local. Tenía compromisos que cumplir. El 23 de noviembre tuvo que cancelar todo. Una variz en su esófago se reventó. Sufrió una hemorragia interna masiva. Lo trasladaron de emergencia al Hospital Cedros del Líbano, conocido hoy como Cedar Sinai. Los siguientes 12 días fueron una agonía para México entero. Los cables informativos llegaban a cuentagotas a la Asociación Nacional de Actores. Rodolfo Lauda, secretario general de la ANDA, llamaba al hospital varias veces al día pidiendo información. La prensa publicaba boletines médicos que se contradecían entre sí. Un día decían que Jorge había mejorado ligeramente. Al siguiente, que su estado era crítico. Luego que se había estabilizado. Después que había empeorado. México no sabía si rezar por un milagro o prepararse para lo peor. María Félix estaba en Francia filmando La Bella Otero cuando recibió la noticia de que su esposo estaba grave. Abandonó todo de inmediato. Dejó la filmación, dejó sus compromisos, tomó el primer avión disponible a Los Ángeles, llegó al hospital y no se separó de Jorge ni un momento. El 2 de diciembre, la ANDA informó oficialmente que Jorge Negrete había entrado en estado de coma. Su madre estaba junto a su cama. Su hermano. Su hermana. María Félix sosteniendo su mano. Los médicos ya no sabían qué más podían hacer. El 3 de diciembre le dieron los santos sacramentos. Ya no le aplicaban transfusiones de sangre. Su cuerpo estaba dejando de funcionar. El doctor Rexford Nanamer, responsable de su tratamiento, declaró a la prensa que Jorge se encontraba en estado extremadamente crítico. Jorge Negrete, el hombre de la voz más poderosa de México, ya no podía hablar. El charro cantor había dejado de cantar. El 5 de diciembre de 1953, a las 3 de la tarde, hora de Los Ángeles, Jorge Alberto Negrete Moreno
murió. Tenía 42 años. La noticia llegó a México esa misma tarde. En todos los cines del país apareció un aviso en pantalla informando de su fallecimiento. Por orden de Pedro Téllez Vargas, líder cinematografista, se guardaron 5 minutos de silencio absoluto en todas las salas de cine de la nación. El presidente Adolfo Ruiz Cortines decretó duelo nacional, ordenó que el cuerpo fuera trasladado a México en un avión del gobierno federal, que fuera velado en el Palacio de Bellas Artes y que su féretro fuera cubierto con la bandera mexicana. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, 10.000 personas lo estaban esperando. Una valla humana, de cientos de miles de admiradores, bordeó todo el trayecto desde el Teatro de la Asociación Nacional de Actores hasta el Panteón Jardín. Pocas veces en la historia de México se ha visto una manifestación de cariño tan grande por un artista. María Félix quebró en llanto durante la ceremonia en Bellas Artes. Su hijo, Enrique Álvarez Félix, la sostenía mientras ella se derrumbaba frente al féretro del hombre con quien había estado casada apenas 14 meses. Pedro Infante estaba ahí. Pedro Vargas estaba ahí. Todos los grandes del cine mexicano estaban ahí. Y Cantinflas también estaba ahí, en el asiento delantero del carro fúnebre, llorando para las cámaras. En algún lugar de México, Gloria Marín guardó silencio. No dio declaraciones a la prensa. No apareció en el funeral. No publicó ningún comunicado. Simplemente desapareció de la vida pública durante semanas. El amor de 11 años de Jorge Negrete no dijo una sola palabra cuando él murió. 6 años después, en 1958, Gloria Marín se casó con Abel Salazar, el mismo hombre por quien había dejado a Jorge, el mismo que había sido su prometido antes del charro cantor. Ese matrimonio duró solo 2 años. Gloria Marín murió el 13 de abril de 1983, a los 63 años, de un paro respiratorio causado por su tabaquismo crónico. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, el mismo panteón donde está enterrado Jorge Negrete. Después de todo lo que pasó, terminaron cerca el uno del otro. No en vida, no como pareja, pero sí en la muerte, a unos metros de distancia, por toda la eternidad. Pero esta historia no termina con la muerte de Jorge, porque su legado continuó a través de la persona que menos esperabas. Diana Negrete Crochet, la hija que nació cuando sus padres ya estaban divorciados, dedicó su vida entera a preservar la memoria de su padre. Organizó homenajes en su honor. Dio cientos de entrevistas relatando sus recuerdos. Participó en documentales, escribió sobre él, cantó sus canciones, estuvo presente en cada celebración de su centenario en 2011. Y nunca, en todas las décadas que vivió, habló mal de él. A pesar de que Jorge abandonó a su madre estando embarazada. A pesar de que nunca vivieron bajo el mismo techo. A pesar de que su infancia estuvo marcada por la ausencia física de su padre, Diana lo perdonó. Diana lo amó. Diana lo honró hasta el último día de su vida. Diana tuvo 5 hijos: Débora, Diana, Irene, Rafael Jorge, Liliana y Lorenzo. Y 2 de ellos heredaron algo que parecía imposible de heredar: la voz de Jorge Negrete. Lorenzo Negrete es cantante de música ranchera. Nació en Guadalajara, Jalisco, pero creció en la Ciudad de México. Estudió en la Facultad de Música de la UNAM. Ha trabajado con artistas como Lila Downs, Aida Cuevas y el legendario Armando Manzanero. Cuando escuchas cantar a Lorenzo, es como si Jorge hubiera regresado de entre los muertos. La misma potencia vocal, el mismo timbre inconfundible, la misma emoción en cada nota. Rafael Jorge Negrete estudió canto de ópera en el Conservatorio Nacional de Música. Hizo un posgrado en la Universidad de Arte Dramático Mozarteum de Viena, Austria. Se ha presentado en óperas como El Barbero de Sevilla, Carmen, Tosca y Turandot.
Rafael se convirtió en lo que Jorge Negrete siempre soñó ser y nunca pudo: un cantante de ópera. El sueño frustrado del abuelo se cumplió en el nieto. El destino que Jorge no pudo alcanzar fue alcanzado por su descendiente. Hay algo profundamente poético en eso, algo que cierra un círculo que comenzó hace casi un siglo. Diana Negrete murió el 22 de octubre de 2021, a los 79 años. Sus restos descansan junto a los de su padre en el Panteón Jardín. Pero antes de morir, dejó un testimonio que contradice todo lo que la prensa sensacionalista dijo durante décadas sobre Jorge Negrete. Mi padre era consentidor, cariñoso, atento, me arrullaba con canciones, me llenaba de regalos, venía todas las tardes a verme. Nunca me abandonó emocionalmente. El hombre que abandonó a su esposa embarazada nunca abandonó a su hija. Esa es la paradoja de Jorge Negrete. Fue un hombre capaz de las mayores crueldades y de las mayores ternuras. Un hombre que podía destrozar un corazón y sanar otro al mismo tiempo. Un hombre que cantaba con la voz más poderosa de México y lloraba en silencio por un amor perdido. Un hombre que fundó un sindicato para defender a los actores y terminó peleado a muerte con su propio cofundador. Jorge Negrete fue, como todos nosotros, un ser humano lleno de contradicciones. Pero hay algo más que necesitas saber antes de que termine esta historia. Los nietos de Jorge Negrete, los hijos de Diana, no se hablan entre sí. Cuando Diana murió en 2021, se reveló que existía un distanciamiento serio entre sus hijos. Rafael, Lorenzo, Débora, Diana, Irene y Liliana confirmaron públicamente que hay asuntos pendientes que necesitan resolver. Las razones exactas no se han hecho públicas. Quizás sean las regalías de las canciones de Jorge. Quizás el manejo de su legado. Quizás heridas que vienen de generaciones atrás. Porque las heridas de Jorge Negrete no murieron con él. Se transmitieron a Diana, y de Diana a sus hijos, y quién sabe hasta dónde llegarán. Así funciona el dolor en las familias. Se hereda como se hereda una voz, como se hereda un apellido, como se heredan los ojos o la manera de caminar. Jorge Negrete mereció un amor que lo correspondiera por completo. Lo tuvo en Elisa Christie y la abandonó por otra mujer. Lo buscó desesperadamente en Gloria Marín y ella lo traicionó una y otra vez. Lo intentó con María Félix y nunca sabremos si realmente lo encontró. Al final, el hombre que conquistó a México entero, con su voz y su presencia, jamás conquistó lo que más deseaba en el fondo de su corazón: un amor verdadero y correspondido. Pero quizás hubo un amor que sí fue verdadero. Uno que Jorge no buscó activamente. Uno que no pidió. Uno que simplemente existió desde el momento en que Diana llegó al mundo. El amor de su hija. La niña que nació sin un padre presente en casa. La niña que creció siendo visitada solo por las tardes. La niña que nunca vivió con él ni un solo día. Esa niña lo amó incondicionalmente durante toda su vida. Lo defendió públicamente cada vez que alguien lo atacaba. Dedicó sus últimas décadas a preservar su memoria. Y cuando murió, pidió que la enterraran junto a él. Padre e hija, juntos por fin, en el mismo panteón donde descansan las leyendas de México. A Jorge Negrete no lo mató la cirrosis hepática. Lo mató el amor. Pero también fue el amor lo que lo mantuvo vivo todos estos años. En las canciones que siguen sonando en cada fiesta mexicana, en los nietos que heredaron su voz privilegiada, en la hija que nunca dejó de amarlo, en los millones de personas que todavía cantan México lindo y querido, con lágrimas en los ojos. El charro cantor dejó de cantar el 5 de diciembre de 1953. Pero su voz
sigue resonando 70 años después, porque hay voces que nunca mueren, hay amores que nunca se olvidan, y hay historias que merecen ser contadas completas, sin censura, sin miedo. Esta fue una de ellas. Jorge Negrete mereció amor, mereció lealtad, mereció una vida más larga. No tuvo nada de eso. Pero quizás las próximas generaciones aprenderán de su historia. Quizás entenderán que el éxito no garantiza la felicidad, que la fama no protege del dolor, que el amor verdadero es más valioso que todos los aplausos del mundo. Si quieres que más personas conozcan la verdadera historia de Jorge Negrete, suscríbete al canal. Comparte este video para que la voz del charro cantor siga siendo escuchada por las nuevas generaciones. La próxima semana hablaremos de otra leyenda del cine mexicano. Otro ídolo que México adoró. Otra tragedia que este país quiso olvidar. Otra historia que merece ser contada. Nos vemos ahí.